Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen aquí en La Fe se construye en casa. Nuevamente aquí para hablar acerca de esas preguntas difíciles que nos tienen nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo presentarles el plan de salvación a nuestros niños específicamente. No decimos que esto no lo puedas utilizar con tu adolescente, con tu preadolescente o aún con tu joven. Puedes utilizarlo, solo que vas a tener, ¿verdad?, que contestar algunas preguntas adicionales que ellos a lo mejor puedan tener. Mientras tanto, vamos a estar hablando de esta pregunta en un nivel más básico. Mis amados, Dios les bendiga. Realmente es un hermoso gusto estar con ustedes de nuevo. Vamos a desarrollar rápidamente la respuesta a esta pregunta que nuestros niños muchas veces nos hacen. Y para ello vamos a presentar un pasaje bíblico introductorio. La palabra de Dios habla en la versión Dios habla hoy, en Mateo capítulo 19 y versículo 14, algo que nosotros conocemos que dijo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Jesús, a él le agradaron los niños. Él pudo divertirse con ellos y ellos, según este pasaje, también necesitan del amor de Jesús, también necesitan de la salvación, porque tenemos que reconocer, mis amados, que desde niños nosotros le fallamos al Señor. Desde niños hacemos pecado conforme vamos avanzando en la vida. Por eso la palabra dice que todos hemos pecado. Así que es necesario que si nosotros queremos formar a nuestros niños en el camino del Señor, entonces ellos deben empezar el camino del Señor reconociendo ya en una edad, hermana Keren, un poco madura, un poco de conciencia, reconocer que Jesús es su Señor, para que de esta manera también sea salvo. Ya no hay edad, pero ya podemos decir, hermanos, que desde los 6, 7 años ya los niños tienen un conocimiento algo profundo de lo bueno y lo malo. Entonces ya ellos pueden ser juzgados delante del Señor por las cosas buenas y malas que ellos hacen. Inclusive hemos visto muchos casos de niños que aún en su edad tan cortita son, hermanas, que eran personas un poco malas, un poco mal encaminadas. Así que ellos también pueden ser juzgados por el Señor. Así que es necesario que ellos accedan al plan de salvación. ¿Y quién es mejor que nosotros, sus familiares, los papás, los amigos, que introducirles a ese camino de la salvación? Amén. Esa es una de nuestras mayores responsabilidades como padres, como familiares, como amigos. Es procurar que nuestros hijos se acerquen a Jesús, porque sabemos que la salvación no es algo hereditario, no lo heredamos de la sangre, ¿verdad? De que mi papá y mi mamá aceptaron a Cristo como Salvador personal, pues entonces yo soy salvo porque ellos son salvos. No, y tenemos que entrar en esa concienciación de que no porque estemos yendo a la iglesia significa que somos salvos. Ellos mismos tienen que reconocer esa necesidad de tener un Salvador para poder tener una vida eterna. Y nos toca a nosotros enseñarles a ellos qué significa la vida eterna, qué significa tener ese Salvador en nuestras vidas. Yo recuerdo, hermana Keren, antes de contestar plenamente a la pregunta, que en mi caso y en el caso de mi hermano, los dos aceptamos al Señor Jesús en casa, por medio de nuestros padres. Nuestros padres nos hicieron el llamado en las respectivas edades para que nosotros tuviéramos acceso al plan de salvación por medio de Jesucristo. Y no vamos a esperar muchas veces que nuestros niños vayan a pasar a un altar en la iglesia. Así que como muchas veces no se da así, tenemos nosotros ser los pioneros en presentarle el plan de salvación a ellos. Así que vamos a comenzar
diciendo, hermana Keren, cómo podemos hablar a los niños para que puedan acceder a este plan de salvación. Claro que sí. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el nivel que ellos tienen de entendimiento. Sabemos que las experiencias de los niños a estas cortas edades, 5, 6, 7, 8 años, 9 años, eh, el vocabulario que ellos tienen es menos extenso que el de nosotros. El conocimiento acerca de lo que son las imágenes figurativas que utilizamos en nuestros vocabularios, como que deja que abre las puertas de tu corazón y que esa conversación, ¿verdad?, de sentido figurado, ellos todavía no la comprenden muy bien. Cuando nosotros les hablamos de eso, ellos se imaginan una puerta y piensan, pero yo tengo una puerta dentro de mí, y entonces se distrae su pensamiento y cambia su atención de lo que nosotros estamos tratando de explicarle a nuestros niños. Así que lo primero que tenemos que tener en mente es que tenemos que llevar ese mensaje claro, ese vocabulario sencillo, con palabras y experiencias que ellos mismos conocen y pueden tomar, que han experimentado. Como padres, como verdad, como guardianes de estos niños, sabemos cuáles son estas experiencias que ellos han vivido y de donde nosotros mismos podemos tomar para ejemplificar de manera tal que ellos tengan esa experiencia para poder sacar esa enseñanza. Así que lo primero que vamos a hacer es pensar en esto y orar por ese niño y con ese niño antes de comenzar a hablar acerca de esto. Pedirle al Espíritu Santo que abra su entendimiento y que nos dé a nosotros sabiduría para nosotros hablar con él, ahí presente con el niño. Que ellos entiendan que esto es algo que no es solamente de nosotros, sino que el Señor está presente con nosotros. Que es algo muy importante, que es algo relevante a nivel profundo en su vida, y es por eso, hermana Keren y amados hermanos, que es necesario que nos demos la tarea de sentarnos y decirle, mi amor, ven para acá, necesitamos ahorita hacer algo muy, muy importante, y tomar el tiempo, sentarnos con ellos y empezar a explicarles todo lo que va a suceder. Y lo primero que debemos hacer para presentar el plan de salvación prácticamente es el mismo proceso de salvación o de evangelismo que hicieron con nosotros, solo que en esta ocasión, como dice la hermana Keren, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje básico que permita que ellos entiendan lo que se está haciendo y cuán importante es. Entonces, llamarlo y decirle, mi amor, en este momento es necesario que tú aceptes a Jesús. Ya el niño va a tener un concepto de Jesús porque el niño ha ido a la iglesia, porque el niño ha escuchado de Jesús, ha visto películas de Jesús y todas otras cosas, ¿verdad?, relacionadas a la comunicación del Evangelio. Así que en este momento le puede decir usted, necesitamos hacerte la invitación para que tú puedas aceptar a Jesús. Y el niño le va a preguntar, ¿por qué, papi? ¿Por qué, mami? ¿Por qué, tío? Ah, bueno, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, según la traducción al lenguaje actual, este versículo que le vamos a detallar, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Las personas, mis amados, que les estamos presentando son lenguajes sencillos, porque eso es lo que queremos, que el niño entienda lo que está sucediendo con un lenguaje lo más sencillo posible. Así que esta versión es muy básica, muy realmente entendible, y el niño lo puede comprender. Así que la Biblia dice, usted le puede decir que todos hemos pecado. Te quiero preguntar algo, mi amor. ¿Tú has mentido alguna vez? Claramente el niño le va a decir que sí. Ah, bueno, la Biblia dice que la mentira es pecado, o sea, que la mentira nos aleja de Dios. ¿Alguna vez te has portado mal con papi y mami? Sí, bueno, eso se llama desobediencia. Así que eso te aleja de Dios. Le has fallado a Dios a través de mentir, a través de desobedecer a tus papás. Así que todas esas cosas te mantienen lejos de Dios, y es necesario que tú
puedas acercarte a Dios con todo tu corazón y toda tu voluntad, hermana Keren. Amén. Y es bien importante que durante este proceso de explicación y de presentación, ¿verdad? De quién es Dios, de qué es el pecado, ¿verdad? Para que el niño pueda entender y aceptar a Jesús como su Salvador, tenemos que hacerle preguntas. No es solamente tener una conversación desde mi perspectiva hacia ti. Tú me escuchas, tú te sientas y tú haces lo que yo digas. No. Esto es algo voluntario, esto es algo en lo que nosotros no podemos presionar, esta es una decisión individual y propia de ese niño. Tal vez en estos momentos cuando usted termine le diga, no, yo no quiero aceptar a Jesús ahora, pero lo haga más adelante en algún llamado que se haga en la iglesia. Así es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje con él, la información que les estamos dando vaya haciéndose, ¿verdad? Sentándose en su sistema y ellos puedan irla entendiendo. Y una de las maneras que nosotros podemos comprobar si nos están entendiendo en el momento es que nosotros les hagamos preguntas para nosotros saber si nos están entendiendo con claridad. No vamos nosotros a darle la respuesta, ni vamos a hacer preguntas de sí o no. Nosotros debemos pedirles que ellos nos expliquen a nosotros en sus propias palabras lo que nosotros les estamos diciendo o preguntarles si tienen alguna duda. Generalmente es mejor que ellos nos expliquen lo que nosotros estamos diciendo, porque si les decimos, ¿tienes dudas? Por lo general, como quieren terminar rápido, te dicen, sí, no tengo dudas, sigue, sigue. Así es que mejor que les explique con sus palabras lo que usted está diciendo. Y si usted ve que no lo puede hacer, significa que la manera en que se lo está explicando no está llegando. No le está llegando a ese niño y necesita entonces buscar otros ejemplos, otras maneras de que ese niño entienda lo que le estamos tratando de comunicar. Amén. Y parte de esas preguntas, al llegar hasta este punto, es que usted pueda decirle, amor, entonces tú estás consciente de que si mentiste, si desobedeciste, estás lejos de Dios. Sí, papi. Y probablemente esto es lo hermoso de los niños. Por eso la palabra dice, lo acabamos de leer, que quienes participan del reino de los cielos es como ellos, porque al sentir que han fallado a Dios, se van a sentir un poco tristes, se van a sentir un poco conmovidos y la obra del Espíritu Santo va a estar con ellos. Esto es algo necesario, mi amado, que Él pueda arrepentirse y a veces es necesario tener un poco de tristeza para realmente tener una respuesta de arrepentimiento ante el Padre sincera y genuina. Entonces, en ese momento en el que él pueda reconocer que ha pecado, que está alejado de Dios, poder decirle, mi amor, por eso es necesario aceptar a Jesús como Señor, para no estar alejado de Dios. La palabra dice, miren en Romanos capítulo 10, verso 9, según la versión Dios habla hoy, lo siguiente: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Entonces, con esta versión y este pasaje podemos explicar a los niños que es necesario que ellos digan con su boca que Jesús es su Señor y que crean que Jesús es su Salvador, que es el medio en el cual ellos pueden estar cerca de Dios otra vez y hacerlo su Dios. Entonces, cuando ya le explicamos con este versículo esto, entonces le decimos, por eso es necesario que tú hagas la oración de arrepentimiento, que tú puedas confesar a Jesús como tu Señor y pedirle perdón a Jesús por las veces que has mentido, por las veces que te has portado mal con tus papás, por las veces que quizás no has actuado bien, para que entonces tú puedas tener la relación con Jesús y hacer a Jesús tu amigo. Y es ahí donde lo vamos a guiar a repetir una oración, hermana querida. Esto es así, hermano. Y es importante que en este proceso no dejemos de decirle a este niño al que le estamos explicando todo este plan de salvación que Dios lo ama y que Dios tiene un plan para su vida y que para cada uno es una decisión que cada uno tenemos que tomar.
explicarles que la salvación es algo individual, que no es algo hereditario como estábamos hablando en el comienzo. Así es que nosotros, una vez hemos hecho ese acto de reconocimiento de nuestro pecado, que sabemos que Dios nos ama, que su Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, pasamos entonces a hacer esa oración de fe de la que nos estaba hablando nuestro hermano Fir. Vamos a hacer una oración de fe sencilla, una oración de fe corta, algo que el niño pueda entender, como por ejemplo, Jesús, perdóname por las veces que he mentido, por las veces que me he portado mal, por las veces que he sido desobediente. Hablar con los pecados con su nombre y apellido es importante, porque eso ayuda en ese proceso de demostrar ese arrepentimiento y en ese proceso de entender qué es lo que están haciendo. No es lo mismo yo ir a pedir perdón y que nadie sabe por qué yo estoy pidiendo perdón, a yo decir, mira, perdóname porque te traté mal, perdóname porque no hice lo que tenía que hacer para poder ayudarte. Y de esta manera, nosotros estamos creando una relación entre ese niño y el Señor, porque Él sabe que no simplemente está diciendo perdón, sino que está diciéndole, perdóname por haberte ofendido, por haberte mentido. Y de esa manera el niño va a entrar en ese proceso, en esa oración. Mucho más allá de Amén. eso, ¿verdad? Que reconozca que Él es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por Él para limpiar sus pecados y darle vida. Amén. Yo creo que es muy importante lo que dijo la hermana Keren en el sentido de que el niño pueda hablarle a Jesús, que el niño pueda dimensionar el valor de la persona de Jesús. Al tener una plática con Jesús, entonces el niño puede entender que Jesús no es un cuento, sino que Jesús es una persona a la que le está pidiendo perdón y a la cual se está refugiando para tener salvación y para tener un encuentro cercano con Dios. Así que después de haber hecho esta oración en donde ustedes puedan guiarla, pueden tomar un tiempito para después de decir amén, decirle mi amor, voy a orar por ti un ratito. Y usted poder hacer una oración igual simple para que el niño pueda entender lo que usted está orando por él y usted poder consagrar a su niño en las manos del Señor. Porque ya el niño comenzó a tener una relación con Jesús y después de hacer esa oración cortita también y simple, entonces decirle mi amor, ya lo que tú hiciste quedó en el pasado, ya Dios no lo toma en cuenta, ya tú tienes una relación con Jesús y puedes tenerlo como tu mejor amigo. Tú necesitas platicar con Él, tú necesitas leer la Biblia y así poco a poco usted va instruyendo al niño en el camino del Señor. Amén. Tratemos de animar a nuestros niños a que digan con sus propias palabras lo que han entendido de esta conversación, especialmente cuando haga una oración o que repita después de ti. Preferiblemente, motívalos para que ellos hagan su propia oración en sus propias palabras. Sí. Cuando tengan dificultad, entonces entra en esa ayudita adicional. Una oración corta Amén. Que podemos hacer es, Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó para que yo fuera justificado delante de ti. Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es una versión bien sencilla, bien cortita, que pueden utilizar. Si quieren añadir entre los pecados las cositas que el niño ha hecho, que ha dicho, que ha hecho, las incluyen ahí y ahí tienen su oración de confesión de fe finalmente. Amén, mis amados. Y con esto terminamos de responder a esta pregunta. Sin embargo, queremos tomar unos minutitos para poder orar por todos ustedes, para poder orar por la familia como comúnmente lo estamos haciendo en las cápsulas de altar familiar. Así que yo les invito a que tomen un tiempo para ponernos en reverencia y decir, Señor amado, te agradecemos, Dios, por esta oportunidad que tú nos has permitido, la hermana Keren, mis hermanos y yo, para poder
aprender de tu palabra, para aprender cómo guiar a los niños y en específico presentarles, mi amado Dios, el plan de tu salvación. Queremos orar, mi amado Dios, por cada familia, queremos orar por los niños, bendecir sus vidas, la de los adolescentes, la de los jóvenes, la de los adultos y ancianos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que tú derrames sabiduría sobre cada una de sus vidas, los padres hacia la enseñanza de los hijos, Dios, los niños y los jóvenes para poder caminar en un camino correcto, en una senda, Padre, que proviene de ti, en el nombre de Jesús, que puedan ser cada uno diferentes en cada lugar donde vayan, que puedan reconocer la gente tu presencia sobre ellos, en el nombre de Jesús. Oramos, mi amado, por la unidad familiar, oramos por el crecimiento espiritual, mi amado Dios, de cada familia, que tu presencia, Padre, pueda ser irresistible, de tal manera que aún aquellos familiares que no te han reconocido como Jesús, como el Señor y Salvador, puedan, mi amado Dios, reconocerte y llegar al camino correcto. En el nombre de Cristo oramos, Padre, para que tú des fuerzas a la familia, para que el fruto de tu espíritu esté sobre ellos, para que tu Padre, a todo aquel que esté enfermo, pueda recibir sanidad ahora en el nombre de Jesús, conforme a tu propósito. Aquellos, mi amado, que no tienen provisión, que necesitan de tu provisión, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, mi amado, rogamos para que puedan ser proveídos en el nombre de Jesús, que tu gloria sea, Señor, manifiesta en cada una de nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra porque tú permites que estos espacios se den solamente para que tu propósito sea hecho y que tú seas glorificado, mi amado Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición, hermanos. Sí, gloria a Dios. Te invitamos a que nos sintonices nuevamente de aquí a 2 semanitas, dentro de 2 lunes. Vamos a estar tratando un tema que va a surgir probablemente de esta misma pregunta que acabamos de hacer. Vamos a estar hablando, ya que les hablamos a los niños acerca de que Jesús es su amigo, vamos a estar hablando cómo sé que Dios quiere ser mi amigo. Así es que estaremos tratando esta pregunta. Y si tienes alguna pregunta que te han hecho tus hijos en algún momento que no has podido contestar aún, te invitamos a que lo escribas en los comentarios. Queremos ayudarte a contestar esas preguntas difíciles. Esta fue tu hermana Keren González y su hermano Ofi Romero. Y recuerden que la fe se construye en casa. Dios les bendiga. Dios les bendiga.